Bienvenidos a esta clase de estadística descriptiva. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y este material de aprendizaje ha sido desarrollado en lengua española para el curso Descriptive Statistics de la carrera de licenciatura en Economía de la Escuela de Negocios y Economía de Atlantic International University. Universidad que se encuentra en los Estados Unidos. En la clase de hoy vamos a estudiar básicamente algunos tópicos tales como estadística descriptiva, tabla de frecuencias, gráfico de frecuencias, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de localización, el diagrama de caja y la distribución normal. Comencemos. En términos de conceptos básicos, podemos indicar que la estadística consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten recoger datos, presentarlos, ordenarlos y analizarlos, de manera que a partir de ellos se puedan inferir conclusiones. Además, etimológicamente, la palabra estadística deriva del latín status, que significa estado o situación. Veamos cuál es la diferencia entre población y la muestra. La población es un conjunto de objetos o de individuos que se desea estudiar y que a su vez presentan una característica que interesa medir. Generalmente, al tamaño de la población le vamos a denotar la letra N mayúscula. Además, se llama muestra a un subconjunto representativo de la población que se desea estudiar. Generalmente, el tamaño de la muestra se denota con la letra N minúscula. Las variables estadísticas. De acuerdo a lo que indicamos en pantalla, la variable estadística puede ser de dos tipos, cualitativa o cuantitativa. A su vez, la cualitativa puede ser de forma nominal u ordinal. Y la cuantitativa puede ser de orden discreto o continuo. Recordemos también que una variable estadística corresponde a la o las características que se miden en la muestra. Las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas que no se pueden medir numéricamente, o sea, están relacionadas con características. Los valores que toma este tipo de variables son etiquetas que representan categorías o cualidades. Además, tal como había indicado anteriormente, una variable cualitativa puede ser nominal u ordinal. Las variables nominales corresponden a aquellas en las cuales no existe ningún orden, como por ejemplo el estado civil o el sexo de un individuo. Las variables ordinales son aquellas en las cuales existe un orden intuitivo, como por ejemplo el nivel educacional. En el caso de Chile tenemos la enseñanza básica, media y superior. O la situación económica, que podría ser baja, media, alta, etc. También existen las variables cuantitativas, que son aquellas que se pueden medir numéricamente, es decir, los valores que toma este tipo de variables son números. Una variable cuantitativa puede ser discreta o continua. Las variables discretas son aquellas en las cuales los posibles valores surgen frecuentemente de un conteo. En cada tramo o intervalo, la variable solo puede tomar un número determinado de valores enteros. Como por ejemplo, el número de hijos. Uno puede tener 1, 2, 3, etc. en cantidad de hijos, pero no puede tener 1,5 hijos o 2,5. También el número de páginas de un libro. Las variables continuas son aquellas en las cuales los posibles valores surgen frecuentemente de una medición.
Estas variables pueden tomar tantos valores reales como sea posible en un tramo, como por ejemplo la estatura de una persona o la masa de una persona. Tenemos ahora el estudio estadístico. Para realizar un estudio estadístico, generalmente se siguen los siguientes pasos. Número 1, recolección, orden y recuento de datos. Número 2, el cálculo de las medidas de centralización, de dispersión y de localización. Número 3, representación gráfica de los resultados. Y número 4, planteamiento de las conclusiones. Veamos ahora las tablas de frecuencias y específicamente las tablas de frecuencias para datos no agrupados. Al ordenar los datos correspondientes a un cierto estudio, es usual agruparlos en clases o categorías, para lo cual generalmente se utilizan las tablas de frecuencias. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece o se repite un cierto valor en la variable de medición. Y de hecho luego veremos un ejemplo donde podemos entender de mejor manera este concepto. La frecuencia absoluta acumulada representa el número de datos cuyo valor es menor o igual al valor considerado. Se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa representa la razón de ocurrencia respecto al total. Se calcula como el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño total de la muestra. La suma de todas las frecuencias relativas da como resultado el 1. La frecuencia relativa porcentual corresponde a la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Se calcula como el producto de la frecuencia relativa por 100. La suma de todas las frecuencias relativas porcentuales da como resultado el 100%. Entonces, hasta el momento hemos visto estos 4 conceptos que son la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Observamos sus definiciones, pero ahora, para que haya mejor comprensión al respecto, es necesario trabajar a partir de un ejemplo. Imaginemos que lanzamos un dado 10 veces y se obtienen los siguientes resultados. Estos resultados están ordenados tal como indica en pantalla, o sea, 1, 1, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Entonces podemos observar que la variable de estudio es el resultado del lanzamiento del dado. Por lo tanto, la tabla de frecuencias correspondiente va a ser de la siguiente manera. Podemos ver en pantalla que a la izquierda de la tabla tenemos los resultados del lanzamiento de los dados. A veces aparecía el número 1, a veces el 2, 3, hasta el número 6. El número 1, ¿cuántas veces se repitieron? 1, 2, 2 veces. Y esa repetición le vamos a llamar frecuencia absoluta. El número 2, ¿cuántas veces apareció? 0. El número 3 apareció una vez, por lo tanto su frecuencia absoluta es igual a 1. El número 4 apareció 3 veces. Veamos, 1, 2, 3. Muy bien. El número 5 apareció 1, 2 veces. Ahí lo anotamos. Y el número 6 apareció 2 veces. Por lo tanto, la frecuencia absoluta, en otras palabras, es el número de veces que aparece o se repite un cierto valor en la variable de medición. Luego, la frecuencia acumulada va a representar al número de datos cuyo valor es menor o igual al valor considerado. Se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias absolutas, o sea, la primera frecuencia acumulada coincide con el 2. La segunda frecuencia acumulada va a ser la suma de las frecuencias absolutas anteriores. 0 más 2, 2. Por lo tanto, la siguiente frecuencia absoluta acumulada será la suma de las frecuencias absolutas anteriores, 1 más 0 más 2, y eso es igual a 3.
La siguiente será la suma de 3 más 1 más 2 y eso es igual a 6. La siguiente será la suma de 2 más 3 más 1 más 0 más 2 y eso da igual a 8. Por supuesto sería lo mismo que ir sumando este 2 con ese 6. Y 2 más 8 es igual a 10. Ahora, la frecuencia relativa representa la razón de ocurrencia respecto al total. O sea, en otras palabras, el total de la frecuencia acumulada, que es igual a 10, la frecuencia relativa, en otras palabras, será el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño total de la muestra. O sea, en este caso sería 2 partido por 10 y esa sería la primera frecuencia relativa. Luego 0 partido en 10 sería la frecuencia relativa segunda. Luego 1 partido en 10, ahí lo anotamos. 3 partido en 10, ahí aparece. 2 partido en 10, ahí lo obtenemos. Y 2 partido en 10, y ahí está. Por supuesto, aquí aparece la frecuencia relativa porcentual y corresponde a la frecuencia relativa expresada en porcentaje. O sea, se calcula como el producto de la frecuencia relativa por 100. Por lo tanto, en este caso tenemos que la frecuencia relativa, fijémonos que aquí dice 2 partido en 10, quiere decir que es el 20%. 0 partido en 10 es igual al 0%, 1 partido en 10 es igual al 10%, 3 partido en 10 es igual al 30%, 2 partido en 10 es igual al 20% y 2 partido en 10 es igual al 20%. Por lo tanto, ahora se entienden un poco más estos conceptos de frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. Los anteriores tenían relación con las tablas de frecuencia para datos no agrupados. La pregunta ahora es, ¿qué pasará con las tablas de frecuencia para datos agrupados? Veamos. Si el conjunto de datos que se recolecta es muy numeroso, o bien si el rango, que es la diferencia entre el mayor y el menor valor de una variable, es muy amplio, es usual presentarlos agrupados y ordenados en intervalos o rango de valores. Entonces aquí aparecen nuevos conceptos, como por ejemplo el tamaño de un intervalo. El tamaño de cada intervalo se puede calcular dividiendo el valor del rango por la cantidad de intervalos que se desean obtener. Y luego veremos un ejemplo para que se entienda mejor este concepto. Luego tenemos la marca de clase. La marca de clase es un valor representativo de cada intervalo o clase. Este valor corresponde al punto medio del intervalo. Se calcula como la suma del límite inferior, o sea, el menor valor, y el límite superior que corresponde al mayor valor del intervalo dividido en 2. Para que se entiendan de mejor manera estos dos conceptos, o sea, el tamaño de un intervalo y la marca de clase, veremos un ejemplo. Un grupo de 20 pacientes entre 50 y 60 años se realizaron un examen para medir su nivel de colesterol. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Entonces aquí tenemos los 20 resultados correspondientes a los 20 pacientes, donde el menor valor es 172 y el valor mayor es igual a 219. Como podemos observar, los valores de la variable de estudio, o sea, en este caso es el nivel de colesterol, presentan un rango amplio. Los datos se agruparon en 5 intervalos de tamaño 9. ¿Por qué? Porque 219, que correspondía al mayor valor, menos 172, que es el menor valor, aquí aparece, lo dividimos en 5, y eso es igual a 47 partido en 5, y es aproximadamente 9. Es decir que cada intervalo va a ser de amplitud 9. Por lo tanto, la tabla de frecuencias correspondientes es la siguiente. Y aquí lo pudimos ordenar de 170 a 179, de 180 a 189, de 190 a 199,
de 200 a 209 y de 210 a 219. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que cada intervalo es de amplitud 9, que es la diferencia. 179 menos 170 da 9, 219 menos 210 es igual a 9, etc. La frecuencia absoluta habíamos indicado que era la cantidad de veces que se repetía algún valor. En este caso, los valores que están entre 170 y 179 son 3. Los que están entre 180 y 189 son 4, luego 6, 4 y 3 respectivamente. La frecuencia acumulada habíamos indicado que era la suma de las frecuencias absolutas anteriores. Por lo tanto, la primera frecuencia acumulada coincide con la primera frecuencia absoluta, que es igual a 3. Luego, la segunda frecuencia acumulada sería 4 más 3, o lo que es lo mismo, el 4 con el primer 3 de la frecuencia acumulada, y eso da 7. Ahora, 6 más 7, 13, 4 más 13, 17, 3 más 17, 20. 20 era la cantidad de datos, o la cantidad de pacientes en este caso. La frecuencia relativa sería igual al cociente entre la frecuencia absoluta correspondiente por la frecuencia acumulada total, que es igual a 20. Por lo tanto, en el primer caso la frecuencia relativa es 3 partido en 20, 4 veinteavos, 6 veinteavos, 4 veinteavos y 3 veinteavos. Ahora calculamos el porcentaje que corresponde y la frecuencia relativa porcentual nos damos cuenta que sería la siguiente. Sería la primera igual a 15%, que es la relación que hay entre 3 y 20. Luego 20, 30, 20 y 15%. Si sumamos toda la frecuencia relativa porcentual, ¿qué valor me debería dar? Debería dar igual al 100%. O sea, 15 más 20 más 30 más 20 y más 15 es igual al 100%. Si obtengo un valor distinto, quiere decir que hay un error. Veamos ahora el gráfico de frecuencias. Primero tenemos el histograma. Recordemos que el histograma es una representación gráfica de una distribución de frecuencias y generalmente de variables cuantitativas agrupadas en intervalos. Está formado por barras cuyas bases representan el intervalo al que corresponden los valores de la variable y las alturas están dadas por las frecuencias de cada categoría. También recordemos que en un histograma los intervalos se representan en el eje de las abscisas, o sea, el eje X en este caso, que es el que estoy mostrando en pantalla. Mientras que en el eje de las ordenadas, o sea, el eje Y, se representan las frecuencias. Luego tenemos el gráfico circular, que también se conoce como diagrama de sectores. Se utiliza para representar cualquier tipo de frecuencias, aunque generalmente se utiliza para frecuencias relativas porcentuales. Los datos son representados mediante sectores de un círculo, y cada sector indica diferentes categorías de la variable, y cada ángulo de los sectores circulares es proporcional al valor de la variable. Ahora, la pregunta es, ¿cuál será o cómo se calculan los ángulos de los sectores de un gráfico circular? Y ahí tenemos la relación. O sea que la medida de los ángulos de los sectores circulares se obtiene multiplicando las frecuencias absolutas, f sub i, por 360 grados y dividiendo el número total de datos, o sea, n mayúscula, que es el número total de datos. Recordemos entonces que f sub i es la frecuencia absoluta y n mayúscula es el total de datos. Luego tenemos el polígono de frecuencias. Un polígono de frecuencias se obtiene al unir los puntos medios de los intervalos representados por cada barra en un histograma, es decir, al unir la marca de clase de cada intervalo mediante una línea poligonal. Y veamos ahora cómo se puede ejemplificar lo anterior, porque a partir de los ejemplos podemos entender los conceptos. Entonces, veamos ahora
Un ejemplo. Se encuestó al personal de una empresa con la finalidad de conocer y registrar las edades de sus trabajadores. O sea que, de acuerdo a lo que indica la tabla, la cantidad de trabajadores que tienen entre 20 y 25 años de edad es igual a 7. La cantidad de trabajadores que tienen de 25 a 30 es igual a 10. Y así sucesivamente. La cantidad de trabajadores sería la frecuencia que vamos observando acá. La frecuencia absoluta. Ahora, el histograma de eso va a ser el siguiente. Fíjense que, de acuerdo a la edad que se puede observar acá, en el primer caso, veamos solamente el primero, y se va a entender muy bien los siguientes. Por ejemplo, habían 7 trabajadores que tienen entre 20 y 25 años, y aquí lo podemos ver. O sea, hay 7 trabajadores, que es la frecuencia absoluta, que tienen una edad entre, vemos el color morado, entre 20 y 25 años. Ahora, entre 25 y 30 años, según este gráfico, hay 10 personas. Veamos si es verdad. Muy bien, ahí aparecen que entre 25 y 30 años hay 10 personas. Ahora, el gráfico circular que muestra las frecuencias relativas correspondientes a cada categoría, ¿cuál es? Nos damos cuenta que el gráfico circular mayormente nos muestra el porcentaje de trabajadores por intervalo de edad. O sea que entre 20 y 25 años hay un 8%. Y aquí claramente se puede observar que entre, por ejemplo, color amarillo, entre 30 y 35 años hay un 20%, bastante alto. El polígono de frecuencia corresponde a lo siguiente. Y anotamos aquí abajo la edad en el eje de las ordenadas. Tenemos la edad de 20 a 25 años. ¿Cuántas personas hay? Hay 7 personas. Y ahí observamos que en el eje de las abscisas tenemos la frecuencia. Recordemos que la elección del gráfico más adecuado para representar cierto tipo de variable va a depender de si esta es cualitativa o cuantitativa. Ahora, veamos el pictograma en términos generales. Este tipo de gráfico se utiliza para representar variables cualitativas. Para cada valor de la variable se utiliza una figura cuyo tamaño sea proporcional a la frecuencia. Entonces aquí tenemos un pictograma que corresponde a una encuesta de consumo cultural y tiempo libre. Por lo tanto, fíjense que hay pequeños CDs que corresponden a cada una de las columnas e igual se ve bastante comprensible. Por ejemplo, en términos de radio existe el 70%, en términos de CD corresponde al 30% y así sucesivamente. Ahora el gráfico de frecuencias acumuladas. Y vamos a aprovechar de ver un ejemplo para poder entenderlo. En un gráfico de distribución de frecuencias acumuladas, se puede observar que esta frecuencia de un intervalo corresponde a todas las observaciones menores que el límite superior de ese intervalo. Veamos el siguiente ejemplo. Si se considera el caso de las edades del personal de una empresa, se obtiene la siguiente tabla de frecuencias acumuladas en la cual se ha incluido el límite superior de cada intervalo y el respectivo gráfico. O sea que entre 20 y 25 años de edad hay 7 personas. O sea que el límite superior en este caso es 25. Y la frecuencia acumulada habíamos dicho que era la suma de las frecuencias absolutas anteriores. Por lo tanto, la primera corresponde a la primera frecuencia absoluta. Luego, la segunda frecuencia acumulada es la suma de 10 más 7. La tercera frecuencia acumulada es la suma de 19 más 17 y así sucesivamente. A partir de esto, podríamos desarrollar un gráfico de frecuencias acumuladas y vamos a colocar en el eje X las edades en términos del límite superior para que se pueda entender bien, y en el eje Y vamos a colocar las frecuencias acumuladas, ¿ya? Del 7 hasta el 91.
Veamos el gráfico y aquí observamos entonces que en el rango, miremos atrás, de 20 a 25 años deberían haber 7 personas. 20 a 25 años está representado por el límite superior y corresponde a 7 personas. Claramente, a medida que subo en edad, la frecuencia acumulada también aumenta. Veamos ahora el diagrama de tallo y hoja. Recordemos que el diagrama de tallo y hoja fue inventado por John Wilder Tukey, quien nació el año 1915 y falleció el año 2000. Él inventó el diagrama de tallo y hoja como un modo rápido de representar un conjunto de datos de manera gráfica. El diagrama de tallo y hoja tiene por objetivo resumir u ordenar un conjunto de datos, de modo de conocer intuitivamente la forma de su distribución. También permite comparar la distribución de dos o más grupos diferentes. Este tipo de gráfico se construye separando los valores de cada observación en dos partes. La primera corresponde al tallo y se ubica a la izquierda de una línea vertical. La segunda hoja se ubica a la derecha. Si se tienen muchas hojas en cada tallo, es posible separarlas en dos tallos. Entonces, de acuerdo al ejemplo que podemos observar, vemos que se muestra un diagrama de tallo y hoja correspondiente al salario en miles de pesos de un grupo de trabajadores de una empresa. Por lo tanto, aquí observamos que se puede desprender información de qué tipo. Que, por ejemplo, el trabajador que tiene el menor salario percibe 400.000 pesos. El trabajador que tiene el mayor salario percibe 2.200.000 pesos. La mayoría de los trabajadores percibe entre 400.000 y 1.600.000 pesos, ya que entre esos valores se presenta la mayor frecuencia de salarios. Recordemos también que en general se utilizan diagramas de tallo y hoja para estudiar la dispersión de los valores de una muestra. Además, la elección del tallo y hojas es arbitraria. Estos se seleccionan de acuerdo a la conveniencia y va a depender de la magnitud de los datos. Y ahí observamos las conclusiones que se obtuvieron a partir del gráfico anterior y que ya les indiqué. Veamos ahora algo más emocionante aún y que son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que indican valores cuyo objetivo es resumir la información para un conjunto de datos, es decir, son representantes de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central más conocidas son la media aritmética, la mediana y la moda. Para entender mejor estos conceptos, vamos a observar las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Y ahí tenemos la media aritmética. La media aritmética es el valor numérico que corresponde al cociente de la suma de todos los datos y el número total de observaciones, o sea, es el promedio, y se denota con la letra X. Por lo tanto, observamos que el promedio o media aritmética va a corresponder a la sumatoria de todos los elementos partido por n, que es el número de elementos de la muestra. Como por ejemplo, si se considera el número de hijos de 7 familias con los siguientes resultados, o sea, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 6, la media aritmética del número de hijos es 3,6. ¿Por qué? Porque vamos a sumar cada uno de los valores que tenemos inicialmente y lo vamos a dividir por la cantidad de datos en total, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Eso nos da 25 partido en 7 y eso es aproximadamente 3,6. Tenemos que observar que la media aritmética no coincide con ningún valor de los datos, ya que estos corresponden a números enteros positivos, o sea, es el número de hijos.
En estos casos, el valor de la media se puede aproximar y decimos que es aproximadamente 4. Ahora veamos la mediana. La mediana se define como el valor central de un conjunto de datos ordenados de manera creciente o decreciente. En el caso que el número de datos sea par, la mediana corresponde a la media aritmética de los dos valores centrales y se va a denotar como me, o sea, M mayúscula y una E minúscula. Para que se entienda mejor veamos este ejemplo. Las notas de 6 alumnos de un curso de botánica son las siguientes: 1, 2, 3, 3, 4, 4 y 5. El número de observaciones es par, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, la mediana es 3,5. Por lo tanto, tomamos los números centrales, que son el 3 y el 4, los sumamos y lo dividimos por 2 por ser par el número de observaciones. Y eso es 3,5. Quiere decir que el valor que está aquí al medio, o sea, la mediana, es igual a 3,5. Y la moda de un conjunto de observaciones corresponde a aquel dato que tiene la mayor frecuencia. Se denota como mo, o sea, M mayúscula y una O minúscula. En el ejemplo anterior, si observamos, los números que más se repiten son el 3 y el 4. Por lo tanto, podríamos decir que estos valores tienen dos modas, el 3 y el 4. Ahora veamos las medidas de tendencia central para datos agrupados. Tenemos primero la media aritmética y recordemos que la media aritmética para datos agrupados se calcula multiplicando la marca de clase de cada intervalo, que le vamos a llamar x sub i, con sus respectivas frecuencias absolutas, o sea, f sub i. Se suman los resultados obtenidos y este total se divide por el número total de datos, que es igual a n. Es decir, que la media aritmética va a ser igual a la sumatoria del producto de la marca de clase de cada intervalo por su respectiva frecuencia absoluta partido por el número total de datos, que es igual a n. Recordemos que k es el número de intervalos, que es el que se puede observar acá. Luego vamos a ver un ejemplo para que se entienda de mejor manera. Ahora tenemos la mediana. Y la mediana es una manera aproximada de calcular la mediana para datos agrupados mediante la siguiente expresión. Tenemos que la mediana me es igual al límite inferior más n. N, recordemos que es el número total de elementos de la muestra, partido en 2, menos f sub i menos 1, que corresponde a la frecuencia acumulada anterior al intervalo en el cual se encuentra la mediana. Eso partido por f submediana, que es la frecuencia del intervalo en el cual se encuentra la mediana, por t. T corresponde a la amplitud de los intervalos. Y finalmente tenemos la moda. Y la moda para datos agrupados está dada por la expresión moda es igual al límite inferior, en este caso, de la clase modal, límite inferior de la clase modal, más d sub 1, que corresponde a la diferencia de la frecuencia del intervalo modal, o sea, es el intervalo con mayor frecuencia absoluta, y la frecuencia de la clase anterior. El d sub 2, en este caso, es la diferencia de la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia de la clase posterior, por t, que corresponde al tamaño de los intervalos. Un ejemplo, para que se entienda bien. Dada la siguiente tabla de frecuencias, fíjense que el intervalo de 40 a 45, su frecuencia corresponde a 12, o sea, se repite o hay 12 elementos que están en ese intervalo. En el intervalo de 46 a 51 tenemos 15 valores. Y en el intervalo de 52 a 57 su frecuencia es igual a 4. Primero debemos saber cuál es la marca de clase. Por ejemplo, la marca de clase
para cada intervalo es 42,5, ¿cierto? Es el número central, 42,5, es 48,5 y 54,5 respectivamente. Además, n, ¿se acuerdan que era n? Voy atrás, n correspondería a la suma de las frecuencias, o sea, 12 más 15 dan 27, más 4 es igual a 31. Por lo tanto, n es igual a 31. Luego la media aritmética va a estar dada por la multiplicación de, sabemos que, en este caso la marca de clase para el primero sería 42,5 y debo multiplicarlo por la frecuencia, por 12. Y ahí está, 42,5 por 12. Luego multiplico la marca de clase siguiente, que es 48,5 por 15. Veamos, ahí aparece. Más la tercera marca de clase, que es 54,5 por 4. Y eso lo multiplico y el resultado lo divido por 31, que es el valor de n. Eso da aproximadamente 46,95. Además, la mediana se ubica en el intervalo 46 al 51. ¿Por qué? Porque aquí me dio el valor 46,95. Quiere decir que 46,95 está en este intervalo. La mediana se ubica en ese intervalo, ya que ahí se encuentra el 50% del total de los datos. Por lo tanto, podemos observar lo siguiente. Sabemos que n es igual a 31, sabemos que t es igual a 6. ¿Por qué es igual a 6? Voy atrás de nuevo, porque recordemos que la cantidad de elementos que hay en este intervalo, de 40 a 45 hay 6. De 46 a 51 hay 6. Un t es igual a 6. Y aquí también t es igual a 6. Luego, el f sub i menos 1 es igual a 12. El f de la mediana es igual a 15. Y el límite inferior es igual a 46, porque estamos en ese intervalo. Luego, ¿qué es lo que se obtiene? Ahí están los valores que acabo de indicar. Se obtiene que la mediana va a estar dada por L sub i, que es igual a 46, más n partido en 2, o sea 31 medio, menos 12, 12 corresponde al f sub i menos 1. Y todo eso va partido por el f de la mediana, que es igual a 15. Lo multiplicamos por t, que equivale a 6. Y eso da aproximadamente 47,4. Por otro lado, sabemos que d sub 1 sería igual a 15 menos 12. ¿Y de dónde aparece ese 15 menos 12? Aparece de la resta de la sustracción de estos dos valores, 15 menos 12. Además, tenemos un d sub 2 que es igual a 15 menos 4, que eso es igual a 11. Y L sub i, que es igual a 46, porque este es el intervalo que manda. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la moda. La moda va a estar dada por, ahí están los datos que acabo de entregar, d sub 1, es igual a 15 menos 12 y eso es igual a 3. D sub 2 es igual a 15 menos 4 y eso es igual a 11. Y L sub i es igual a 46. Por lo tanto, la moda va a ser igual al L sub i, que es igual a 46, más D sub 1, que es igual a 3, partido por D sub 1 más D sub 2, o sea 3 más 11. Por 6, y que era 6 era el valor de t, y que lo tomamos del ejercicio anterior. Eso nos va a dar aproximadamente el valor de 47,29. Recordemos que las fórmulas correspondientes a la mediana y a la moda solo son válidas cuando t es constante. Estudiemos ahora o recordemos las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son parámetros estadísticos que indican cuánto se alejan los datos respecto de la media aritmética, es decir, indican la variabilidad de los datos.
Las medidas de dispersión más utilizadas son el rango, la desviación media y la desviación estándar o típica. Por supuesto, también vamos a estudiar la varianza. Primero, observemos el rango. Recordemos que el rango indica la dispersión entre los valores extremos de una variable y se calcula como la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable y se denota como R mayúscula. Es decir, el rango es igual a x sub n, que corresponde al estadístico de orden n, es decir, es el mayor valor de la variable, menos x sub 1 y es el estadístico de orden 1, es decir, el menor valor de la variable. Ahora tenemos la desviación media. La desviación media de una observación x de D con respecto a la media se define como la diferencia entre ellas, o sea, D es igual a x primero menos la media aritmética. Luego tenemos la desviación media de un conjunto de datos y lo vamos a denotar como dm mayúscula. Y es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de cada dato respecto a la media x. Es decir que dm, o sea, desviación media de un conjunto de datos, es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i menos x. Todo eso partido por n. En este caso, recordemos que x sub i son los valores de la variable y n es el número total de datos. Luego tenemos la desviación media para datos agrupados y está dada por la siguiente expresión, o sea, dm es igual a la sumatoria entre i igual 1 hasta n de f sub i, que corresponde a la frecuencia absoluta de cada valor de la variable, por x sub i, que son los valores de la variable, menos x, que es la media, todo eso partido por n, que es el número total de datos. Recordemos la desviación estándar o típica. Por supuesto, luego vamos a hacer un ejercicio para que se pueda entender de mejor manera. La desviación estándar mide el grado de dispersión de los datos con respecto a la media. Se denota como ρ para la población o bien S para una muestra y está dada por la expresión que se muestra en pantalla. O sea que S, que la desviación estándar o típica, es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de xi menos x, todo eso al cuadrado, partido por n. ¿Se acuerdan que era x sub i? Recordemos, x sub i son los valores de la variable. X con la rayita es la media y n es el número total de datos. Mientras menor sea la desviación estándar, los datos son más homogéneos, es decir, a menor dispersión, mayor homogeneidad y viceversa. Ahora tenemos la desviación estándar para datos agrupados y está dada por la siguiente expresión. S es igual a raíz cuadrada de sumatoria desde i igual 1 hasta n de f sub i por x sub i menos x, todo eso al cuadrado, partido por n. Donde f sub i, que podemos ver en pantalla, es la frecuencia de cada valor de la variable y x sub i es la marca de clase. Veamos un pequeño ejemplo para que podamos entender de mejor manera estos conceptos. Las notas obtenidas por un alumno en una asignatura son las siguientes: 2, 3,9, 5, 5,9 y 6,2. Obtener el rango, desviación media para cada nota y la desviación estándar de las notas obtenidas. Entonces se obtiene que el rango es igual a 6,2, que es el mayor valor, menos 2, que es el menor valor. Y eso quiere decir que el rango es igual a 4,2, lo que indica que las notas son bastante dispersas, ya que la amplitud entre ambos valores es realmente grande.
Para calcular la desviación media, primero debemos calcular la media aritmética. Recordemos que la media aritmética sería la suma de todos estos valores, o sea, 2 más 3, 9, más 5, más 5, 9, más 6, 2, y eso partido por la cantidad total de valores, o sea, dividido en 5, y es lo que podemos ver en pantalla, dándome un promedio o una media aritmética de 4,6. Con esta media aritmética podemos obtener las desviaciones medias para cada nota. O sea que la diferencia entre 2 y este 4,6 es igual a 2,6. La diferencia entre el 3,9 y el 4,6 es menos 0,7 y así sucesivamente. Estos valores indican el mayor o menor alejamiento de las notas respecto a X. Ahora calculamos la desviación estándar y la desviación estándar se obtiene de lo siguiente. Tenemos por tanto los primeros valores que son igual a 2, que era la primera nota, menos 4,6. Recordemos que 4,6 es el promedio. La segunda nota es 3,9 menos el promedio, luego la tercera nota menos el promedio y recordemos que cada una de estas expresiones debe estar elevada al cuadrado. Todo eso lo vamos a dividir por la cantidad total de notas, que es igual a 5. Por supuesto, el resultado que obtengamos, de acuerdo a la expresión inicial, debe ser calculada mediante la raíz cuadrada. Quiere decir que la raíz cuadrada de toda esa expresión es aproximadamente 1,53, el cual indica el grado de dispersión respecto a X. Ahora, luego, la desviación estándar para las notas obtenidas es aproximadamente 1,53. Ahora, recordemos la varianza. La varianza es otro parámetro utilizado para medir la dispersión de los valores de una variable respecto a la media. Corresponde a la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media. Y está dada por la expresión que se puede ver en pantalla. O sea que la varianza s cuadrado es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i menos x, eso al cuadrado, y todo eso partido por n, que es la cantidad total de elementos. Dado que la varianza corresponde al cuadrado de la desviación estándar, está expresada en unidades cuadradas. Recordemos también que la varianza corresponde al cuadrado de la desviación estándar y por lo tanto su valor siempre va a ser positivo. Ahora tenemos el coeficiente de variación, el cual permite determinar la razón existente entre la desviación estándar S y la media. Se denota como CV en mayúscula. Y eso es igual a S partido en X. O sea que el coeficiente de variación se calcula de acuerdo a lo que vemos en pantalla. El coeficiente de variación no tiene unidades de medida, por lo que permite la comparación de variables sin importar sus magnitudes ni lo que representan. Luego tenemos la correlación. Y el análisis de la correlación es apropiado cuando se necesita conocer el grado de asociación entre dos variables. Algo más emocionante es la covarianza. La covarianza, que lo vamos a anotar como COV, o sea, C-O-V, de dos variables, que en este caso son X e Y, es un indicador de la relación entre ellas. Este parámetro puede utilizarse para medir la relación entre dos variables solo si están expresadas en la misma escala o unidad de medida. Al calcular la covarianza de una variable respecto a sí misma, se obtiene la varianza. Entonces, la siguiente expresión que vemos en pantalla permite calcular la covarianza. Quiere decir que la covarianza de dos variables x y es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i menos x, menos el promedio o media aritmética,
por I sub I menos I. Y todo eso partido por N, que es el número total de elementos en estudio. Ahora, el coeficiente de correlación de Pearson. Recordemos que Carl Pearson nació el año 1857 y falleció el año 1936. Y no solo se destacó por sus contribuciones a la estadística, sino que también por sus valiosos aportes a la antropología, la biometría y la genética. Ahora, respecto al coeficiente de correlación de Pearson. La correlación o grado de asociación entre dos variables se mide utilizando el coeficiente de relación de Pearson. Este coeficiente mide el grado de asociación lineal entre dos variables. Se denota como R minúscula y su valor fluctúa en el intervalo menos 1,1 en un intervalo cerrado. Este coeficiente se calcula mediante la expresión que vemos en pantalla, o sea, R, quiere decir que es el coeficiente de correlación de Pearson, es igual a la covarianza partido por S sub X por S sub Y, donde S sub X es la desviación estándar de la variable X y el S sub Y es la desviación estándar de la variable Y. Análisis del coeficiente de correlación. Según sea el valor del coeficiente de correlación R, se tiene lo siguiente. Si R es positivo, la relación lineal entre las variables es directa. Se dice que la correlación es positiva. Luego tenemos que si R es negativo, la relación lineal entre las variables es inversa, o sea, se dice que la correlación es negativa. Si R es igual a 0, no existe relación lineal entre las variables. Se dice que la correlación es nula. Si R es igual a 1, existe una relación de dependencia total directa entre las variables. Es decir, si una de ellas aumenta o disminuye, la otra aumenta o disminuye en igual proporción. Si R es igual a menos 1, existe una relación de dependencia total inversa entre las variables. Es decir, si una de ellas aumenta o disminuye, la otra disminuye o aumenta en igual proporción. Ahora tenemos la representación gráfica de la correlación. Pero antes de analizar cada una de ellas, recordemos que la correlación perfecta indica que si el coeficiente de correlación toma valores extremos, es decir, los valores R igual a 1 o R igual a menos 1, se dice que la correlación es perfecta, que son estos dos casos. Si R es igual a 1, la correlación es máxima directa, y si R es igual a menos 1, la correlación es máxima inversa. En ambos casos, todos los puntos pueden representarse gráficamente en una misma recta. Veamos ahora la representación gráfica de la correlación. Y aquí tenemos en el primer gráfico la correlación positiva, luego una correlación negativa y finalmente una correlación nula. A veces en la televisión, en las noticias, escuchamos sobre algunos conceptos que tienen relación con las medidas de localización, especialmente cuando hablan de cuartiles, deciles y percentiles. Las medidas de localización. Una medida de localización nos indica el lugar donde se ubica un valor de la variable dentro de un conjunto ordenado de valores. Las medidas de localización más utilizadas son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles son tres valores que dividen al conjunto de observaciones ordenadas en cuatro partes iguales. Por lo tanto, el primer cuartil, o sea Q sub 1, este es el primer cuartil, es el valor por debajo del cual o en el cual se ubica el 25% de todos los valores.
El segundo cuartil, o sea Q sub 2, es el valor por debajo del cual se ubica el 50% de todos los valores. Y el tercer cuartil, o sea Q sub 3, es el valor por debajo del cual se ubica el 75% de todos los valores. También recordemos que el segundo cuartil, o sea Q sub 2, coincide con la mediana. Para determinar cada cuartil se utilizan las siguientes expresiones. Entonces, para determinar el primer cuartil, utilizamos la expresión que indica que el límite inferior del intervalo que contiene el cuartil más el tamaño de la muestra, que es igual a n, partido en 4, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior que contiene el cuartil. Todo eso partido por f sub i, que es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el cuartil, y eso por c, que es el tamaño del intervalo donde está el cuartil. Ahora, Q sub 2 es similar a la expresión algebraica, con la diferencia de que acá en vez de un 4 aparece un 2. Y el tercer cuartil simplemente hay que multiplicar por 3/4 el valor de n, que es el tamaño de la muestra, tal como se ve en pantalla. Deciles. Los deciles corresponden a 9 valores que dividen al conjunto de observaciones ordenadas en 10 partes iguales. Gráficamente podemos observarlo en la pantalla. Cabe indicar que el quinto decil, que es el que podemos ver aquí en el punto central, coincide con la mediana. Los deciles se denotan como D sub 1, D sub 2, hasta el D sub 9. Para determinar el iésimo decil, debemos utilizar la siguiente expresión. Entonces tenemos que D sub i, quiere decir que el decil iésimo es igual al límite inferior del intervalo que contiene al decil, más i, que corresponde a los valores 1 al 9, por n es el número total de observaciones, en este caso partido en 10, menos f de f sub i menos 1, que es la frecuencia acumulada del intervalo que antecede al decil. Todo eso partido por f sub i, que es la frecuencia absoluta del intervalo al que pertenece el decil, por c, que es la longitud del intervalo que contiene al decil. Percentiles. Corresponden a 99 valores que dividen al conjunto de observaciones ordenadas en 100 partes iguales. Para determinar el iésimo percentil se utiliza la siguiente expresión. Entonces, el iésimo percentil es igual al límite inferior del intervalo que contiene el percentil más el valor i, que corresponde del 1 al 99, uno de ellos, factor de n partido en 100, o sea, el número total de observaciones partido en 100, menos f sub i menos 1. El f sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo que antecede al percentil. Eso partido por f sub i, que es la frecuencia absoluta del intervalo al que pertenece el percentil, por c, que es la longitud del intervalo que contiene al percentil. Un ejemplo para poder entender de mejor manera todo lo anterior. Entonces tenemos la siguiente tabla de frecuencias y nos piden calcular P sub 90, o sea, el percentil 90. En este caso, el 90% de los valores de la tabla se ubican en el intervalo 80-89. El 90% de los valores están en el intervalo 80-89. Se tiene que el L sub i es igual a 80, en este caso, o sea, ahí está el valor, L sub i es igual a 80, y el N es igual a 50, que es el valor total
que aparece aquí al final de la frecuencia acumulada, y es el tamaño de la muestra. Ahora, el f sub i es igual a 50, en este caso, que es la frecuencia absoluta del intervalo del 80 al 89. El f sub i menos 1 es igual a 30, que es la frecuencia acumulada del intervalo 70-79, o sea, la frecuencia acumulada anterior. Y c es el tamaño del intervalo. Si reemplazamos esos valores que acabo de indicar verbalmente, en la expresión o la fórmula respectiva obtenemos lo siguiente, que P sub 90, percentil 90, es igual a 80, que era el L sub i, más 90, factor de 50 partido en 100, recordemos que el 90 es este valor que está acá, percentil 90 es el que estamos calculando, factor de n, que es igual a 50 y es el tamaño de la muestra, partido en 100, menos 30 en este caso. 30 es igual al f sub i menos 1, todo eso partido en 20, y el valor de 20 exactamente es igual a la frecuencia absoluta final que aparece acá, por 10, que es la amplitud del intervalo. El valor total nos da 87,5. Quiere decir que el percentil 90 es igual a 87,5. Es decir, el 90% de los datos es menor o igual que 87,5. El diagrama de caja. Un diagrama de caja es una representación gráfica que se construye a partir de los cuartiles de un conjunto de valores de una variable. Además, en este tipo de gráfico se indican otros elementos de la distribución, tales como el rango, la mediana, etc. En general, este gráfico se utiliza para comparar las distribuciones de diferentes grupos. Los diagramas de cajas también son conocidos como box plot o gráfico de cajón con bigotes. Veamos entonces cómo se construye un diagrama de cajas. Para su construcción es necesario conocer los siguientes datos para cada variable. O sea, el valor mínimo, que es el que podemos ver en pantalla, el valor máximo, primer cuartil, segundo cuartil o mediana, tercer cuartil, la media aritmética de los valores de la variable. Este dato no es imprescindible para la construcción, pero en caso de conocerlo se incluye en la gráfica. En un diagrama de caja se puede observar lo siguiente. Las líneas que sobresalen del rectángulo indican el valor mínimo y máximo de los valores de la variable. Los extremos inferior y superior del rectángulo indican el primer y tercer cuartil, respectivamente, mientras que la línea horizontal o vertical que divide el rectángulo indica la mediana, o sea, el segundo cuartil. Para indicar la media de los valores, si es que se conoce, de la variable se utiliza un signo más. Entonces aquí podemos ver un gráfico de cómo sería, en este caso, un diagrama de caja. Aprovechamos de recordar a Sir Francis Galton, quien nació el año 1822 y falleció el año 1911. Él fue un destacado científico cuyos aportes más importantes los realizó en el campo de la estadística. Se le atribuye la creación del cálculo correlacional. Veamos un ejemplo para que podamos entender este concepto. Un restaurante seleccionó una muestra de 30 entregas a domicilio durante un mes, obteniendo la siguiente información. Entonces, el tiempo mínimo de entrega es igual a 13 minutos, el cual está indicado en el diagrama. Luego, el tiempo máximo de entrega fue igual a 30 minutos, y acá está indicado en el diagrama. El Q sub 1, cuartil 1, es igual a 15 minutos, y aquí podemos ver el primer cuartil. La mediana del tiempo de entrega, o sea, el segundo cuartil, es igual a 18 minutos y el tercer cuartil es igual a 22 minutos.
Con la información anterior se construyó el diagrama de caja, el cual pudimos ver que era bastante simple. De este se puede observar que el tiempo de entrega de este restaurante está concentrado bajo el tercer cuartil. Es decir, sus tiempos de entrega son frecuentemente bajos, o sea, demoran poco tiempo en las entregas. Veamos un segundo ejemplo. Se registraron los tiempos obtenidos por una nadadora en 50 metros pecho durante el entrenamiento en 3 semanas diferentes, con el objetivo de averiguar si la práctica favorecía el logro de mejores marcas. A partir de los tiempos obtenidos en cada semana se construyó el siguiente diagrama. Entonces aquí podemos ver el diagrama para las 3 semanas. Y del gráfico se puede concluir que a medida que transcurrieron los días de entrenamiento, la diferencia entre la máxima y la mínima marca de cada semana es menor. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cada una de las semanas. Podemos ver en el eje X el cálculo del tiempo en segundos y en el eje Y el cálculo de las semanas. Además existe un desplazamiento de la gráfica hacia la izquierda, lo cual muestra que los tiempos obtenidos se han mejorado respecto de la semana anterior y por ende la práctica está dando resultados. O sea, me doy cuenta que los tiempos entre la semana 1, la 2 y la 3 es mejor en términos de los tiempos obtenidos por la nadadora, en este caso, en su entrenamiento. La distribución normal. La distribución normal o gaussiana es ampliamente utilizada en estadística y teoría de probabilidades. Recordemos que Carl Gauss nació el año 1777 y falleció el año 1855. Él fue un matemático alemán conocido como el príncipe de las matemáticas. Elaboró la ley de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua X, que hoy lleva su nombre y que es conocida también como distribución normal. En este caso, la función asociada a la distribución normal está dada por la expresión que vemos en pantalla, donde el valor de mu que observamos acá corresponde a la media de la distribución. El valor de rho es la desviación estándar de la distribución. Quiere decir que a una distribución normal de media mu y desviación estándar rho se le denota n mayúscula en función de mu y rho. La representación gráfica está dada de la siguiente manera, como si fuera una campana. Es una curva simétrica y su forma se asemeja a una campana, por lo que se conoce como la campana de Gauss. Aquí observamos el valor central que corresponde a mu. Luego a la izquierda tenemos mu menos rho y a la derecha tenemos mu más rho. Quiere decir que aquí tenemos la media de la distribución menos la desviación estándar de la distribución. Acá tenemos la media de toda la distribución y acá tenemos la media de la distribución más la desviación estándar de la distribución. Propiedades de la distribución normal. La forma de la curva de la distribución depende de sus dos parámetros, la media y la desviación estándar. La media indica la posición de la campana. La gráfica se desplaza a lo largo del eje X. A mayor desviación, la curva será más plana, dado que la distribución, en este caso, presenta una mayor variabilidad. Además, la curva es simétrica respecto a la media. Y ahora tenemos los intervalos de una distribución normal. Si una población tiene una media mu y una desviación estándar rho, se tiene lo siguiente, que el 68,3% de los individuos se encuentra en el intervalo mu menos rho, mu más rho, que es lo que podemos ver acá en el ejemplo.
Luego, el 95,5% de los individuos se encuentra en el intervalo mu menos 2 rho y mu más 2 rho. Y el 99,7% de los individuos se encuentra en el intervalo mu menos 3 rho y mu más 3 rho. La tipificación de una variable. Es posible expresar cualquier distribución normal como una de la forma n de 0,1, la cual se denomina distribución normal tipificada. Para esto vamos a utilizar la siguiente expresión. Z es igual a x menos mu, todo eso partido en rho. Una de las ventajas de tipificar una distribución es que se puede medir la desviación de los datos respecto de la media, lo cual permite comparar la posición relativa de los datos. Además, existen valores tabulados para una variable z, de modo que se facilitan los cálculos, especialmente aquellos relacionados con el tamaño de una muestra, dadas ciertas características de ella. Recordemos también que una tipificación consiste en cambiar de una variable aleatoria x a otra variable z de distribución n en función de 0 y 1, 0,1. Por ejemplo, para que se pueda entender bien este concepto, tenemos un conjunto de datos x que distribuye n de 1,4. Por lo tanto, se puede tipificar como z igual a x menos 1 medios, que tiene una distribución n de 0,1. Excelente, y aquí estamos terminando, por tanto, esta parte de estadística descriptiva. Muchas gracias.